Herri agintari eta herri ordezkariok, El Correo Vocento eta Santander Bankuaren arduradunok, jaun Andreok, egunon. Eskerrik asko, zuen gonbidapenagatik. Urtearen azken hilabetean gaude eta foro honek hausnarketarako aukera eskaintzen digu, dugun egoera aztertzeko eta ditugun erronkak partekatzeko. Europako batzordearen prebizioen arabera, Europako ekonomiak oste nabarmenarekin itxiko du urtea. Horrekin batera, estatu kide gehienak atzeraldi teknikoan sartuko dira, datorren urteko lehen 6 hilekoan. Presento mi intervención realizando un repaso de la situación que vivimos, las dificultades y los retos que afrontamos y que enfrentamos. El marco general sigue siendo de incertidumbre y de preocupación. Las previsiones de la Comisión para la Economía Europea estiman un cierre de año con un notable enfriamiento y la mayoría de los Estados miembros podría entrar en recesión técnica en la primera mitad de 2023. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el suministro de gas ruso se ha reducido en un 80%, lo que ha disparado los precios energéticos y ha obligado a la Unión Europea a adquirir gas licuado a otros proveedores a mayor coste. Se mantiene una estimación de alta inflación, un 7% en 2023, lo que obligará a ser más restrictivos con la política monetaria y mantendrá los tipos de interés elevados. Alemania se encuentra en niveles de inflación similares a la década de los 50. El Instituto de Estudios Económicos alemán, IFO, ha señalado que 1 de cada 2 empresas proyecta subir sus precios. Según la Comisión Europea, la economía española sorteará la recesión y podría crecer un 1% en 2023. La economía vasca se verá arrastrada por el enfriamiento de los países que reciben el grueso de nuestras exportaciones. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. En todo caso, nuestras previsiones apuntan a un crecimiento del 2%. El escenario político en el Estado español se va a tensionar aún más por las elecciones de mayo, que se proyectarán como la primera vuelta de las elecciones generales. Será un año electoral muy polarizado y crispado. Este escenario puede retrasar la materialización efectiva de los fondos Next Generation, lo que dificultará la realización de proyectos estratégicos para la transformación de la economía. En definitiva, 2023 se presenta como un año incierto, plagado de amenazas y de retos. Ziurgabetasun eta mehatxu egoera hau ez da berria, baina egia da mundu mailako dimentsioa hazi egin dela. Egoera honen aurrean ditugun indarguneak gogoratu eta sendotu behar ditugu. Hori da gure oinarria zailtasunak aukera bihurtzeko. La oportunidad está en aprovechar nuestras fortalezas y adaptarnos a los cambios con más rapidez y eficiencia que los demás. Contamos con un modelo asentado de desarrollo humano sostenible orientado al horizonte 2030. Hemos acelerado los procesos de transformación y adaptación en estos años. Hemos consolidado bases sólidas, además de construirlas, consolidarlas, para aprovechar las oportunidades que se derivan de la transición ecológica, digital y social que afrontamos en todo el mundo. A modo de referencia, destaco 5 fortalezas y pilares fundamentales con que contamos para convertir las amenazas en oportunidades. Primera fortaleza, estabilidad institucional y presupuestaria. El Gobierno vasco y la mayoría de las instituciones contamos con mayoría absoluta y respondemos a un programa de gobierno. Este hecho en sí mismo aporta una elevada dosis de estabilidad institucional. Aprobaremos los presupuestos del Gobierno vasco el próximo 23 de diciembre. Contamos con 14.250 millones de euros.
Destinamos el 76% a gasto social y disponemos de 1.800 millones para inversión pública. El déficit se limita al 0,6% y los niveles de deuda se sitúan en el entorno del 14%, dentro del marco de estabilidad europeo. Las agencias de rating valoran nuestra solvencia, que se encuentra 2 escalones por encima del Estado. La estabilidad es un activo y el diálogo con voluntad de acuerdo también. A pesar de contar con mayoría absoluta, el 50% de los acuerdos parlamentarios en el Parlamento Vasco han sido aprobados con el respaldo de algún partido de la oposición. Primera fortaleza, estabilidad institucional y presupuestaria. Segunda fortaleza, investigación e innovación. Vamos a volver a incrementar un 12% el presupuesto público en I+D+I. Esperamos alcanzar la convergencia europea este próximo año 2023. Está en ejecución el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, con más de 18.000 millones de euros de inversión público-privada para impulsar la industria avanzada, la energía sostenible y la salud personalizada. Euskadi ha sido reconocida como polo europeo de innovación. La tasa de aprobación de proyectos vascos de investigación al programa europeo Horizon ha sido del 19% frente al 12% de la media europea. La meta fue la captación de 805 millones de euros de este programa en 8 años. Hemos mejorado las previsiones iniciales y las hemos incrementado en 7 puntos. El programa de Ikerbasque ha cumplido 15 años y nuestro objetivo es alcanzar 400 investigadores de prestigio internacional esta legislatura. Hemos puesto en marcha BRTA, la Alianza Vasca en favor de la Ciencia y la Tecnología, el Centro Vasco de Ciberseguridad o el de Inteligencia Artificial, BAIC. Hemos construido las bases para el desarrollo de la ciencia y la tecnología cuántica en Euskadi. Disponemos de un ecosistema científico, tecnológico, empresarial que representa una fortaleza para la atracción de inversiones y proyectos. También para extender la innovación tecnológica y no tecnológica hasta la última milla, es decir, al tejido empresarial de pequeñas empresas. Este es nuestro próximo reto. Tercera fortaleza, apuesta por la eficiencia energética, las nuevas fuentes de energía y la economía circular. Las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son de tal magnitud que representan una gran oportunidad de futuro. Estamos avanzando con la constitución del Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, el desarrollo del Centro de Inteligencia de Energía en el Parque Tecnológico de la Margen Izquierda, el Hub de Descarbonización en el Puerto de Bilbao o Basque Volt, el proyecto de baterías de última generación de estado sólido. Hemos aprobado la Estrategia de Movilidad Eléctrica, con una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2030. Hemos constituido Basque Net Zero Industry Supercluster con el objetivo de que nuestro tejido industrial alcance la neutralidad energética antes de 2050. Cuarta fortaleza, solidez de la reactivación económica e industrial y del mercado laboral. Este año hemos recuperado todo el Producto Interior Bruto que perdimos durante la pandemia. El empleo ha logrado un récord histórico con 993.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en noviembre. La tasa de paro se ha situado ya por debajo del 8%. Se encuentra en ejecución el Plan Berpiztu, dotado con 13.250 millones de euros en 4 años para incentivar la reactivación económica y el empleo. Destaco el plan de 180 millones dedicado a las zonas de actuación prioritaria, Enkarterri, Ezkerraldea, Meatzaldea, Oarsoaldea y Aiaraldea. Disponemos de un sólido tejido industrial que ha dado muestras de resiliencia tras la pandemia y ha sido capaz de reinventarse en múltiples ocasiones para mejorar su competitividad y expansión internacional. Quinta fortaleza,
una sociedad solidaria y socialmente equilibrada. Euskadi se sitúa entre los países europeos con menor desigualdad social. El próximo 22 de diciembre, la semana próxima, aprobaremos la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social. Su objetivo es fortalecer desde el consenso este sistema de protección social. El pasado miércoles presentamos la Estrategia Vasca 2030 para favorecer la emancipación juvenil. Incluye 10 proyectos tractores. El objetivo es reducir la edad media de emancipación y entre los 25 y 29 años elevar la tasa de emancipación del 39% actual al 50%. He citado 5 fortalezas que nos permiten afrontar el próximo año con esperanza. Gure indarguneak sendotu eta aldaketara besteak baino modu eraginkorragoan egokitzea da baliatu behar dugun aukera. Oinarri sendoak eraiki ditugu mundu osoan gertatzen ari diren trantsizioak aukera bilakatzeko. Gaur, 5 oinarri edo indargune nabarituko ditut. Erakundeen eta aurrekontuen egonkortasuna, ikerketan eta berrikuntzan egindako inbertsioa, energia eraginkortasunaren, energia iturri berrien eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua, lan merkatua eta ekonomia eta industria suspertzeko lehentasuna, eta gure gizartearen oreka eta elkartasuna. Este es el modelo de desarrollo humano sostenible que nos permite afrontar el futuro con esperanza y confianza. Sobre la base de nuestro ecosistema económico e industrial, destaco 10 ejemplos de proyectos tractores de transformación que se encuentran en marcha. Son proyectos de colaboración público-privada y suponen nuevas palancas tractoras para la economía, la competitividad y el bienestar. 1. Economía del hidrógeno. La Unión Europea considera el hidrógeno renovable como una prioridad para alcanzar la neutralidad climática. Es clave para la reactivación económica ligada a la transición energética. Tenemos 34 proyectos identificados para avanzar en la descarbonización. Hemos firmado un acuerdo con la Agencia de Energía de Estados Unidos para acelerar este compromiso. Destaco la construcción de electrolizadores, proyectos para utilizar hidrógeno en la red de distribución de gas en el programa H2Area, la iniciativa B-North, que supone la transformación de la planta de ciclo combinado de Boroa en una instalación de generación de hidrógeno verde, la primera planta mundial de fabricación de membranas de paladio para obtener hidrógeno impulsada por Tecnalia, o el consorcio H2MAT para el desarrollo de estructuras metálicas híbridas para el transporte del hidrógeno. Esperamos que la aprobación definitiva de los 1.555 millones de euros del PERTE del hidrógeno impulse estos proyectos promovidos básicamente desde las empresas vascas líderes en el sector de la energía. Segundo, nuevas baterías de estado sólido. BaskVolt es un proyecto tractor para articular un sector de actividad industrial vinculado a la movilidad eléctrica. El proyecto industrial contempla fabricar baterías de estado sólido y contribuir a la estrategia europea de alcanzar en 2028 el 25% de la cuota de mercado mundial de baterías. Este proyecto, desarrollado con tecnología propia, supone reforzar la soberanía tecnológica europea frente a la dependencia asiática. 3. Vehículo eléctrico autónomo y conectado. La industria de la automoción está evolucionando hacia un sistema de movilidad eléctrica. Euskadi está bien posicionada y podemos ser uno de los nodos que lideren este proceso de transformación. Contamos con proyectos como la inversión de 1.200 millones de Mercedes-Benz para la fabricación en Vitoria-Gasteiz de la nueva generación de furgonetas eléctricas, el proyecto BaskCam para impulsar la digitalización, la movilidad conectada, autónoma y segura, el corredor transfronterizo en movilidad eléctrica y conectada o la digitalización de la red de carreteras. 4. Industria aeroespacial.
La industria aeroespacial vasca es un sector en crecimiento. Las empresas del sector agrupadas en el clúster EGAN emplean a más de 14.000 personas. Hemos hecho una apuesta firme y muestra de ello es la adquisición de un 6% del capital de ITP a través del Fondo Fincatus o el convenio firmado con Airbus para trabajar conjuntamente en áreas como la sostenibilidad y la digitalización en el sector aéreo. Disponemos de infraestructuras científico-tecnológicas de primer nivel dentro de la alianza BRTA. Más de 70 satélites y vehículos espaciales llevan tecnología vasca. El clúster EGAN aglutina a todo el ecosistema relacionado con esta industria aeroespacial en el que están representadas, además de ITP, empresas como Sener, Ernova, Eguille, AVS o Satlantis. La decisión del Gobierno español de ubicar en Sevilla la sede de la Agencia Espacial es un revés. Ahora bien, estamos ante una carrera de fondo. El espacio es la nueva frontera y Euskadi no va a dejar de apostar por este sector. Nuestra voluntad es firme y vamos a mantener la inversión y el apoyo a las empresas vascas que son reconocidas y valoradas muy positivamente, tanto por la Agencia Espacial Europea como por la de Estados Unidos. 5. Euskadi Digital. Digitalización, ciberseguridad industrial, economía del dato o inteligencia artificial al servicio de la persona. La industria 5.0 cambia el foco respecto al 4.0, donde lo importante y a veces lo único era la tecnología. Ahora lo más valioso son las personas. La propia Comisión Europea apuesta por el concepto human-centric como palanca de transición hacia la industria 5.0. Un ejemplo es la fábrica inteligente de automoción proyectada por Gestamp en Araba, con el objetivo de validar en un entorno real el concepto de Smart Factory. Estamos desarrollando iniciativas en ciberseguridad industrial, computación de altas prestaciones y tecnologías cuánticas, el Centro Europeo de Inteligencia Artificial o la máquina herramienta de nueva generación con el soporte del tejido industrial vasco, especialmente del clúster Gaia. Euskadi está en disposición de situarse al frente de esta nueva revolución industrial que tiene el reto de crear centros de trabajo más digitalizados y también más inclusivos y participativos, que tengan en cuenta factores ambientales y sociales. En definitiva, estamos al frente de la transición para adaptar la nueva industria a la nueva sociedad. 6. Nodo logístico sur de Europa. Disponemos de un activo natural. Somos una rótula de interconexión en el eje atlántico europeo y un nodo fundamental para la conexión con el eje mediterráneo. El impulso del corredor atlántico es una necesidad y una oportunidad de país, una prioridad que nos compete a todas y a todos, y vengo reclamando reiteradamente. Además de culminar la alta velocidad, el puerto de Bilbao y su enlace con Foronda Arasur y Jundiz constituyen un elemento fundamental para la distribución logística con la meseta y Europa. Estamos además comprometidos en reforzar el enlace de toda la red logística con los 3 parques tecnológicos. 7. Euskadi Talent. La innovación, la gestión empresarial, la formación profesional de excelencia, el sistema universitario vasco. En definitiva, el denominado talento de las personas está en la base de cualquier mejora de la competitividad y la calidad humana de la sociedad vasca. Contamos con el programa Universidad más Empresa y la formación dual, que vincula el sistema de formación con el mundo de la empresa y el emprendimiento. Nuestra oportunidad comienza por identificar a las y a los alumnos de altas capacidades de la red educativa, promocionar el talento interno, atraer profesionales y talento del exterior, ser atractivos para la captación de investigadores de prestigio internacional a través de Ikerbasque y facilitar la incorporación de este talento a las empresas y a los centros tecnológicos.
Las personas son nuestro gran activo y vamos a integrar la promoción, retención y captación de talento mediante una iniciativa coordinada que aglutina a los 3 territorios en el proyecto Euskadi Talent, que iniciará su andadura el próximo año. 8. Reputación internacional. Euskadi Basque Country aspira a ser una marca reputacional europea y global. Debemos ser conocidos y reconocidos como una comunidad abierta, competitiva y singular. A través de la marca Euskadi Basque Country, queremos dar a conocer nuestra capacidad económica y fiscal, industrial y logística, nuestra singularidad cultural, el euskera, la imagen de un país con alta calidad de vida, respetuoso y comprometido medioambiental y socialmente, solidario e igualitario. Un país de confianza, un país en el que merece la pena vivir e invertir. 9. Economía de los cuidados. La salud y el cuidado de las personas agrupa un conjunto de iniciativas de innovación social que constituyen un nuevo ecosistema transformador en un contexto demográfico de envejecimiento y mayor longevidad de la población vasca. Contamos con proyectos como el nuevo modelo de centros residenciales más amigables, la integración sociosanitaria, desarrollo de nuevas competencias y perfiles profesionales para dar respuesta al reto de los cuidados, Araba Health Intelligence Center, Nausi Intelligence Center, Adinberri, Proyecto Echetic o la Estrategia para la Innovación de los Cuidados de Larga Duración en el Domicilio. 10. Eficiencia y competitividad fiscal. Desarrollar nuestro propio modelo fiscal aprovechando el concierto económico es una oportunidad al servicio de la sostenibilidad de las políticas públicas. En el marco de armonización fiscal europeo, vamos a evaluar el actual sistema fiscal el próximo año y proceder a su actualización en función del equilibrio de sus 2 objetivos: mantener la competitividad y garantizar la estabilidad de las políticas sociales. Esta también es una gran oportunidad. Un modelo fiscal que mantenga nuestros altos estándares reputacionales internacionales y suponga un atractivo añadido para la inversión y la captación de nuestros proyectos tractores. Mugak eta oztopoak ditugu, baita baliabide eta eskumen zehatzak ere. Herritarren beharrei erantzuteko autogobernuak eskaintzen dizkigun eskumenak eta baliabideak ditugu. Oinarri sendoak ditugu eta gure autogobernua da gure abagunea. He repasado las amenazas en un escenario de incertidumbre global. He planteado los retos y proyectos tractores. Permítanme finalizar con un ejemplo concreto y una reflexión. En la década de los 80, determinadas voces nos animaban a olvidarnos de la industria y a apostar por los servicios. Afortunadamente, no hicimos caso. Posteriormente, se nos aconsejaba cerrar los sectores maduros y tradicionales para centrarnos exclusivamente en nuevos nichos emergentes de actividad. Esta estrategia tampoco nos pareció correcta. De hecho, así lo han demostrado numerosas empresas que han sabido reconvertirse, adaptarse, modernizarse y ser competitivas de nuevo. Permítame ilustrar esta capacidad de resiliencia con un ejemplo. Se trata de una pequeña empresa vasca de un sector denominado maduro, la construcción naval. Esta empresa votó el mes de noviembre un carguero que dispone de una propulsión híbrida, diésel y eléctrica. Este innovador sistema ha despertado el interés de varios armadores europeos. Este buque ha sido diseñado en su integridad por la propia División de Ingeniería del astillero y es un reflejo de su apuesta por buques con un alto componente de innovación que buscan la eficiencia energética y la utilización de nuevos combustibles. La reflexión que comparto es que no existen sectores maduros. Simplemente existen empresas que son innovadoras o no lo son. Las empresas innovadoras tienen grandes posibilidades de supervivencia
con nuevos productos, más competitividad, márgenes comerciales más elevados y un empleo de mayor calidad y estabilidad. Las empresas no innovadoras corren un elevado riesgo de sucumbir más pronto o más tarde a la evolución del mercado y no responder de forma adecuada a las nuevas necesidades de sus clientes. En definitiva, innovación es sinónimo de supervivencia y rentabilidad en sectores calificados como maduros y en sectores emergentes. Esta es la lección que podemos aplicarnos como país. El país innovador tiene más posibilidades de mantener su competitividad y las políticas públicas sociales. A más innovación, más bienestar. En los tiempos actuales, el cambio y el riesgo es consustancial en toda y a toda actividad humana, especialmente en la actividad empresarial. La incertidumbre es un dato. Depende de nosotras y de nosotros convertir estas amenazas en oportunidades. Se trata de afrontar el futuro con una actitud proactiva y positiva para aprovechar nuestras fortalezas. Eskertzen dut zuen arreta eta ondoren zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. Eskerrik asko. Al director del Correo, José Miguel Santamaría, con quien vamos a dar paso a esta segunda parte de la jornada. Egunon, buenos días a todos. Lehendakari, muchísimas gracias por aceptar un año más nuestra invitación, la del Correo y la de Banco Santander. Estamos en un foro, también quiero agradecer a todos su presencia, estamos en un foro titulado Expectativas Económicas. Y yo, la verdad, después de oírles los dos discursos que he oído, me he quedado mucho más tranquilo, ¿no? Porque he visto los presagios que teníamos, ahora mismo más o menos me he quedado con la idea de que va a llover un poco y un rato, pero que esto no va a durar mucho. ¿Cuál es exactamente la perspectiva que tienen para el año que viene? Desde el Gobierno vasco venimos diciendo primero que este año, el 2022, vamos a cerrar con un crecimiento del 4% aproximadamente, cuando la zona euro va a cerrar el año 2022 en un crecimiento del 3,2%, más o menos. Y nuestra previsión de crecimiento es de crecimiento económico para el año que viene en un 2%. Estamos trabajando con esa previsión, con análisis fundados para hacer esta prospección de cara al año que viene. Es cierto que podemos estar hablando de una ralentización en el crecimiento económico, de un enlentecimiento en lo que es ese crecimiento económico, pero, insisto, interpretemos bien lo que es el concepto de ralentización de crecimiento económico. Crecimiento económico, seguimos creciendo. Quizás a un ritmo más lento que el que desearíamos, seguro, pero seguimos creciendo. Y nuestra perspectiva es de crecimiento económico el año que viene con un 2%. No tenemos la previsión, como existe en determinados países en la Unión Europea y al que Ángel Rivera, desde el Banco de Santander, como también yo en mi intervención nos hemos referido, de posible riesgo de recesión, de una recesión que en su caso pudiera ser de 2 trimestres, una recesión que podríamos interpretar como recesión técnica y que en su caso ni en el Estado español en su conjunto como tampoco en Euskadi prevemos que se pueda dar esa situación. Aun con todo, estamos en un riesgo de vulnerabilidad económica mundial, global. Nos seguimos viendo afectados por lo que es la guerra en Ucrania, nos seguimos viendo afectados por lo que es la inflación. Como decía Ángel Rivera, todavía el año que viene va a ser un año largo en lo que puedan ser las tasas de inflación. Ojalá que pudiéramos reducir la inflación al 2%, pero va a ser un proceso largo y que va a suponer también el juego con lo que es los tipos de interés, la agresividad monetaria. Esperemos que todo eso se pueda ir relajando también por parte de la Reserva Federal estadounidense, como también del Banco Central Europeo, a medida que vaya avanzando el año.
Somos vulnerables por lo que es la situación que puede afectar a los países a los cuales exportamos nuestra producción, como por ejemplo, he dicho antes también, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Somos conscientes de todo ello, pero creo que en Euskadi tenemos bases sólidas para hacer frente a esta situación y que esperemos que realmente el año que viene, aun cuando con un ritmo menor de crecimiento, siga siendo de crecimiento y nuestra estimación es de un crecimiento del 2%. Cita como un aspecto absolutamente negativo la inflación. Ahora que estamos aquí rodeados de empresarios, frente a esa inflación, ¿qué hacemos con los sueldos? Bueno, yo creo que hay también un planteamiento claro que desde el Gobierno vasco impulsamos y es el incremento de los salarios mínimos. No es competencia del Gobierno vasco ni de las instituciones vascas el salario mínimo interprofesional, pero creo que es justo hacer un planteamiento de intentar pensar en un salario mínimo que abarque al 50 o al 60% de lo que es el salario medio nacional neto, según lo que es también las directrices de la Unión Europea. Y en ese sentido invito también a las empresarias y a los empresarios a tener esta consideración. Nosotros desde el Gobierno vasco gestionamos las políticas públicas. En ese sentido nuestro reto es también el de la mayor cohesión social. He dicho que Euskadi es uno de los países con menor desigualdad social. Nos corresponde, por lo tanto, lo que son las políticas públicas sociales para garantizar la cohesión social, de la misma manera que también lo compartimos con el objetivo de ayudar a la reactivación económica y, por lo tanto, ayudar a las empresas, que son las que generan economía. En ese sentido, yo invito a una consideración general sobre lo que es también el incremento en los salarios mínimos, en los salarios que puedan ser en la sociedad vasca. Habla usted de los fondos europeos. Todo el mundo habla de los fondos europeos, pero ¿dónde están los fondos europeos? Porque la sensación que tenemos es que no llegan a ningún sitio. Hay una consideración, yo creo que asumida también por el propio Gobierno español como receptor de los fondos europeos, de una gestión que es necesariamente mejorable en el inmediato futuro de la llegada y la distribución de los fondos europeos. Piénsese que estábamos hablando de 70.000 millones de euros en ayudas. Esos 70.000 millones de euros en ayudas se han hecho mediante conferencias sectoriales o mediante convocatorias directas de ayudas, la mayoría de ellos, pero estamos también ante 70.000 millones de euros, otros 70.000 millones de euros en préstamos. Y es en ese sentido cuando también desde las instituciones vascas y el Gobierno vasco particularmente hemos venido reivindicando, reclamando aquello que fue un propósito inicial del propio presidente del Gobierno español, manifestado en una primera conferencia de presidentes hace ya 2 años, en verano de hace 2 años, de que las comunidades autónomas pudiéramos participar de lo que es la evaluación de los proyectos, como también de la decisión de la distribución de los fondos. Bueno, yo creo que estamos en un escenario en el que la experiencia acumulada invita a todos a pensar que hemos de gestionar los fondos con el objetivo de que sean cumplimentados en el plazo temporal que las instituciones europeas nos han marcado. Ese es el propósito del Gobierno vasco. En todo caso, con respecto a los proyectos que desde lo que es el programa Euskadi Next hemos presentado también al Gobierno español, nos comprometimos ya hace 2 años, ahora en estas fechas de diciembre, final de diciembre de hace 2 años, diciendo que llegaran o no llegaran los fondos, nosotros íbamos a mantener nuestro compromiso de financiación y de ayuda también para aquellos proyectos que están contemplados en el Euskadi Next. Vamos a bajar al panorama industrial y económico de Vasco, Euskadi. El Grupo Mondragón afronta esta semana una importante decisión, ¿no? Es seguramente la salida de 2 importantes empresas. ¿En qué puede afectar al futuro del cooperativismo esta salida de las empresas? No creo que le afecte en nada. Sí me resulta lamentable, particularmente todo el tiempo que está durando esta situación en cuanto a la decisión que 2 cooperativas como Ulma y Orona puedan adoptar
no lo sé cuál va a ser su decisión, pero considero que el modelo cooperativista, el modelo cooperativo, no se va a resentir en modo alguno por la decisión que en su caso pudiera darse por parte de estas cooperativas, como tampoco creo que esto afecte al Grupo Mondragón de manera especial. Me parece que hay que poner en valor lo que desde un modelo cooperativista, desde lo que es un sistema cooperativista reflejado también en el Grupo Mondragón, y digo también porque la economía social en Euskadi es más amplia que lo que es el propio Grupo Mondragón, pero particularmente por la referencialidad del Grupo Mondragón, me parece que hay que poner en valor también lo que es una premisa del Grupo Mondragón, que es la intercooperación. Creo que es importante tener esto muy presente también para interpretar cuál pueda ser el futuro del Grupo Mondragón o de cualquier cooperativa que forme parte del Grupo Mondragón. Yo no tengo en ese sentido preocupación especial por lo que pueda ser ni el futuro del Grupo Mondragón, ni el futuro del modelo cooperativista, ni el futuro de la economía social en Euskadi. Usted lo ha citado y ha lamentado la decisión del Gobierno central de optar por Sevilla para la Agencia Española del Espacio. ¿Cree que ha sido una decisión técnica o una decisión política? Bueno, no voy a entrar en algo que no conozco, cuáles han sido los motivos de evaluación. Nosotros apostamos por el ofrecimiento de la sede de la Agencia Espacial Europea en Euskadi. He hecho referencia al clúster EGAN, donde participan las empresas, los proyectos tecnológicos empresariales que afectan también al desarrollo de ese sector. Creo que son empresas altamente competitivas que están instaladas no solamente en Euskadi, también en otros lugares, que dan empleo a 14.000 trabajadoras, trabajadores, y en ese sentido los proyectos o el proyecto y la oferta creo que estaba bien posicionada. Las decisiones que haya tenido el Gobierno español llama poderosamente la atención que ante lo que pudiera ser un proyecto como el de la oferta de Euskadi, la decisión se haya adoptado por unanimidad. Bueno, pues no es una buena noticia, pero nosotros no vamos a renunciar a seguir impulsando también con el clúster EGAN y las empresas que participan del clúster, lo que es la industria aeroespacial. Lehendakari, ¿por qué cree que no es necesario aplicar en Euskadi el impuesto a las grandes fortunas? Bueno, vamos a analizar qué es lo que se vaya a aprobar en su caso. Yo pienso que el planteamiento del impuesto de las grandes fortunas está pensado en Madrid. Y está pensado en Madrid quizás para aquellas comunidades autónomas que no cuentan con el impuesto de patrimonio. Cierro paréntesis. En Euskadi contamos con el impuesto de patrimonio. Y contamos con un sistema que es el sistema de concierto. Habrá que valorar en la Comisión Mixta de Concierto, en el caso de que se apruebe el impuesto de las grandes fortunas, qué características tiene y si afecta a lo que es nuestro ámbito competencial en lo que es el sistema del concierto. Vamos a valorar lo que pueda aprobarse, pero insisto, frente a lo que pudiera ser el objetivo pensado en Madrid, en principio para el conjunto del Estado, en el conjunto del Estado hay una comunidad autónoma con un autogobierno singular, con un mecanismo como es el del concierto económico, que es una comunidad autónoma que consta y cuenta con un impuesto de patrimonio que creo que es equilibrado. Bueno, la mera posibilidad de no aplicarlo ya está levantando ampollas, ¿no? No, le digo que la mera posibilidad de no aplicarlo ya está levantando ampollas en otros. Y es un tipo de ampollas que no sé si estará de acuerdo, que también alimenta el hecho de que todos los pactos sobre el cupo, todos los acuerdos se producen sistemáticamente durante negociaciones presupuestarias entre el Gobierno central y la comunidad autónoma y los partidos vascos. ¿No cree que esto no hace ningún bien al cupo? Bueno, yo, volviendo otra vez a la pregunta anterior, por lo que usted decía en la introducción de esta última pregunta, bueno,
No sé qué agravios comparativos puede haber. En todo caso, el agravio comparativo pueda ser el que en Euskadi contamos con un impuesto de patrimonio que ha sido cuestionado en otras comunidades autónomas en las que han decidido suprimirlo. Yo me refiero también a lo que es la situación que vive el Reino Unido, la situación que ha vivido la primera ministra efímera que ha existido en el Reino Unido en el planteamiento también de lo que es el impuesto de patrimonio. Bueno, estamos hablando de un sistema fiscal en su conjunto que garantice lo que es la actividad económica, la generación de actividad económica, el crecimiento económico y también garantice también la sostenibilidad de las políticas públicas, de esas de las que nos sentimos absolutamente orgullosos en Euskadi. Bueno, es nuestro modelo. Yo respeto otros modelos que puedan existir, pero creo que no hay agravios comparativos y se piensa realmente y de manera cabal que en Euskadi existe un impuesto de patrimonio. Quizás quienes piensen que puede haber un agravio comparativo están en la equivocación de interpretar que el impuesto de las grandes fortunas pueda ser no similar a lo que pueda ser el impuesto de patrimonio que tenemos aquí en Euskadi. Con respecto a la metodología de cupo, yo creo que en el Estado español todas y todos quienes nos sentimos orgullosos de nuestra singularidad, de lo que es nuestro autogobierno reconocido, tanto por un estatuto de autonomía como también por lo que es la singularidad del concierto económico, reconocido por las instituciones europeas, no solamente por el Estado español, sino por las instituciones europeas, deberíamos ser también proactivos en la defensa de lo que es nuestro sistema de autogobierno que nos hace singulares en Euskadi y también en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Alguien habla de la Comunidad Foral de Navarra? Hablamos de Euskadi. ¿Por qué? ¿Es solamente por el concierto económico? La metodología de cupo. Nosotros alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular, gobernando el Partido Popular en el año 2017, para la liquidación de 2 ejercicios, cuando menos de 2 ejercicios de cupo que estaban pendientes de liquidación. Y lo acordamos con el Partido Popular en el año 2017. Y planteamos una ley quinquenal que nos ha traído hasta ahora. Y ahora hemos aprobado también otra ley quinquenal que nos garantiza el cupo con un gobierno de Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Es decir, que la misma metodología la hemos aprobado con el Partido Popular y la hemos aprobado con el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Algo de razón tendremos cuando defendemos la metodología de cupo en función de lo que es la singularidad de nuestro modelo de concierto económico, sistema de autogobierno singular. Y es que asumimos el riesgo unilateral de lo que es la recaudación de impuestos por parte de las diputaciones, riesgo unilateral, y aportamos al Gobierno español, al Estado español, por las cargas que supone la aplicación de aquellas competencias que ejerce el Gobierno del Estado español en Euskadi. Aportamos en base a esa cuantificación que es el 6,24% del PIB de Euskadi, pese a que nuestra población sea menor del 6%, menor del 5%, o el peso de la economía vasca en su conjunto en el Estado español sea menor que la del 6,24%. Por lo tanto, aplicamos lo que es el pago de las cuotas al Estado español por aquellas competencias que el Gobierno español ejerce aquí en Euskadi, que corresponden al Gobierno español o que todavía no hayan sido transferidas, correspondiendo al Gobierno vasco o a las instituciones vascas en su conjunto. Y esa es la metodología que tenemos aprobada, insisto, con formaciones políticas de carácter ideológico o de corte ideológico diferente, haya sido con el Partido Popular el año 2017 o con el Gobierno Partido Socialista Obrero Español Podemos el año 2022, ratificado el pasado mes de noviembre en la Comisión Mixta de Concierto. Lehendakari, cambiamos de tema. Vamos a ver, en los últimos días se han producido una serie de conflictos laborales,
alguno preventivo en educación, pero sobre todo a esta ya uno al que no estamos acostumbrados y es el que se ha producido en Osakidetza, con ceses, dimisiones y una rebelión de 42 jefes de servicio en el hospital. Yo, antes de entrar a analizar el conflicto, sí me gustaría conocer por qué piensa usted que Osakidetza ha pasado de ser la joya de la corona a ser una de las preocupaciones de los ciudadanos vascos, según lo expresa el propio sociómetro del Gobierno vasco. Bueno, sigo pensando que Osakidetza es la joya de la corona, como otras joyas de la corona que vienen también reflejadas por nuestro autogobierno. Pero ciertamente, si hablamos de una máxima joya de la corona, es Osakidetza. ¿Por qué? Lo hemos comprobado en pandemia. La salud nos iguala a todas y a todos. La asistencia sanitaria, la preocupación por la asistencia sanitaria de algo que nos afecta a cada una de nosotros y en nosotras individualmente, nos iguala. En esto no hay diferencias. Y por eso la salud gestionada por una entidad, una institución, un organismo como es Osakidetza, pues hace que pensemos que Osakidetza efectivamente es la joya de la corona, porque nos afecta a todas y a todos los ciudadanos. No así otras políticas, pero sí la salud. Pensemos en todo lo que como efecto nos ha podido traer la pandemia, y no solamente aquí en Euskadi, sino en el tensionamiento de los sistemas sanitarios a nivel internacional. Miremos un poco más allá de nosotras y de nosotros y pensemos en el tensionamiento de los sistemas sanitarios que se da incluso en países de referencia, los países nórdicos, Alemania, por ejemplo, en la Unión Europea. Yo creo que Osakidetza está en una crisis de crecimiento. De crecimiento, en una crisis positiva. Positiva por cuanto que estamos hablando de algo que nos afecta a todas y todos y que estamos en el qué absolutamente de acuerdo todas y todos, en lo que pueda ser el ofrecimiento de una calidad asistencial y de la mejora de la calidad asistencial. En eso estamos todas y todos de acuerdo. La cuestión es el cómo y quién lo hace. Y nosotros, desde el Gobierno vasco, yo puedo decir que ante determinados discursos que existen, desde el Gobierno vasco en 10 años, desde el año 2013 hasta este año 2022, hemos incrementado de 1.490 euros por persona año en el año 2013 en el ámbito de la salud a 2.100 euros en el presupuesto para el año que viene. En inversiones hemos incrementado en Osakidetza desde el año 2013 con 30 millones de euros a 110 millones de euros proyectados para el año que viene, 2023. Hemos incrementado en un 40% lo que es el presupuesto global de salud desde el año 2013 hasta el año 2023 proyectado en el ejercicio presupuestario para el año que viene. Desde 3.200 millones de euros en los presupuestos a 4.600 millones de euros. Hemos incrementado en equipamientos. Hemos incrementado en las ofertas públicas de empleo de estabilidad. Vamos a contar con una plantilla estructural de 31.000 profesionales en Osakidetza. Algo que es absolutamente constatable. Por lo tanto, estamos en una crisis de crecimiento en un territorio pequeño, como es Euskadi, con 13 organizaciones sanitarias integradas, vinculadas a hospitales de referencia, que tienen que trabajar como una única organización y tienen que trabajar como una única organización en red.
en un territorio en el que, además del envejecimiento de la población, también hay un envejecimiento en la plantilla de profesionales y que necesita también lo que es la reposición de los propios profesionales. Somos muy conscientes del tensionamiento que existe, con un mismo objetivo que compartimos todas y todos, que es el de asegurar la calidad en la asistencia y mejorarla, si es posible, y ese es el propósito. ¿El cómo? Pues estamos en un tiempo en el que, además de Osakidetza, también otras organizaciones derivadas de lo que es el ejercicio de nuestro autogobierno, estamos en un tiempo de cumplimiento de 40 años. Y estamos pensando en los próximos 40 años. Y en los próximos 40 años con un planteamiento positivo, con un planteamiento de crecimiento. Y desde luego esa reflexión en la que estamos instalados con un plan estratégico de salud en el que han participado ya 6, 7 grupos de debate, con un plan de atención primaria. Yo he fijado en el propio Parlamento, en el debate de política general, la atención primaria como uno de los 5 objetivos de país o 5 acuerdos de país, la atención primaria. Y en ese propósito estamos. Con un proyecto de ley de salud pública que está en tramitación en el Parlamento Vasco. Con un plan, insisto, de atención primaria que ha contado con la participación de 40 profesionales para identificar cómo tiene que ser la atención primaria del presente ya y del futuro sobre todo. Por lo tanto, estamos absolutamente implicados en lo que es la mejora de lo que es Osakidetza tras 40 años, siendo consciente de todas las circunstancias que se derivan de la pandemia y todas las circunstancias que se derivan de un cambio en la sociedad vasca. Y en ese propósito, desde luego, vamos a también implementar los modelos participativos con los propios profesionales, como lo estamos haciendo tanto con el plan de atención primaria como lo que estamos haciendo también con el plan estratégico. Lehendakari, vamos a ver. Lo que sí hay un consenso es que nosotros, nuestra sanidad, nos trata muy bien, aunque quizá no nos atienda tan bien. Es decir, nosotros, una vez que entras en lo que es el sistema y superas la atención primaria y entras en un hospital, nadie se queja de nada. El problema, o pensábamos que el problema está radicado en la atención primaria. El foco del problema ahora mismo estaba enfocado a la atención primaria. Entonces, uno se pregunta, ¿qué necesidad tenemos de abrir ahora mismo un melón en la organización hospitalaria que nos ha provocado esta reacción? ¿No se han medido mal esos pasos? Yo creo que como toda organización que mira al futuro y mira también las circunstancias que le afectan en cada momento, hace el ejercicio analítico y también prospectivo de cuál es el mejor sistema de organización. Insisto, en un país de 2.100.000 habitantes, con 13 organizaciones sanitarias, con más de 5 hospitales de referencia importantes que van a mantener la referencialidad, van a seguir siendo absolutamente referenciales. La pregunta ¿es posible contar con todos los servicios que demandamos en todos los hospitales, en todo lo que son las organizaciones sanitarias integradas? ¿O es posible pensar que participamos todos de una misma organización y que tiene que trabajar en red? Y esto creo que afecta también a las grandes corporaciones empresariales con sus diversas unidades. ¿Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias? ¿O en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles? Bueno, pues esto afecta también a los ámbitos hospitalarios. Claro, cuando uno tiene que apostar por dónde implanta la protonterapia, la máquina de protonterapia, y hay una máquina de protonterapia, no puede estar en 5 hospitales o en 7 hospitales de referencia, tiene que estar en una. Pues apostamos por una, en este caso el Hospital Donostia,
Y no es como consecuencia del conflicto que ahora haya sucedido, no. La decisión de ubicar la protonterapia en el Hospital Donostia viene de mucho antes, de una reflexión de cómo identificamos lo que es también las especialidades en cada uno de los hospitales y qué es lo que nos ofrece el Hospital Donostia, incluso con lo que pueda ser el futuro de la integración del onkologikoa en Donostia también. Y esto afecta a Donostia y no afecta a otros hospitales que podrían demandar y demandan también los mismos servicios, las mismas unidades, pero no es posible. ¿Es posible que en todos los hospitales haya una unidad de neonatología cuando la tasa demográfica es la que es en Euskadi? ¿Es posible que en todos los hospitales haya una unidad de cirugía cardíaca similar en todos los hospitales? ¿Es posible que en todos los hospitales haya una unidad de maternidad, de pediatría? ¿O no es posible pensar que pertenecemos a una misma organización y que no podemos hacer aquello que a nosotros particularmente nos gustaría, sino mirar lo que es el conjunto para una mejor operatividad, dando la mejor calidad posible? Bueno, ese es el propósito en el que estamos. No se trata, por lo tanto, de que siendo la atención primaria algo que en este momento es preocupación, pero que no es de ahora, que viene de mucho antes, la preocupación por la atención primaria, y que esa preocupación tenga que ser, de alguna manera, también solapada por lo que es la decisión organizativa que corresponde a todo responsable institucional de cómo identificar una mejor organización. No hay contraposición entre lo que pueda ser la reorganización de los servicios, atendiendo a lo que es la realidad presente y lo que pueda ser el futuro, con lo que es una preocupación por lo que es la atención primaria, que afecta no solamente en Euskadi, afecta en el seno de la Unión Europea. Y de la atención primaria yo vengo hablando desde hace años en lo que hayan sido mis intervenciones también en la inauguración incluso de centros ambulatorios de salud en municipios o en comarcas. Vengo hablando de lo que es el envejecimiento de la profesión, vengo hablando de la necesidad de tasas de reposición, vengo hablando también, y aquí hay presentes responsables universitarios, de lo que es la reivindicación de más plazas MIR, vengo hablando de lo que es también la necesidad de prestigiar la atención primaria frente a lo que es el prestigio de especializaciones hospitalarias por parte de las y de los estudiantes de medicina y de enfermería. Vengo hablando de todo eso desde hace muchos años. Es un problema estructural y no solamente de Euskadi, al que queremos atender y estamos prestando especial atención. Yo tengo para mí que efectivamente Osakidetza es una joya de la corona, es la joya de la corona porque atiende a la salud que nos afecta a todas y a todos. Tengo para mí que Osakidetza es una gran organización. Tengo un reconocimiento extraordinario a todas y a todos los profesionales de Osakidetza y lo que espero es una confianza también en que en ese modelo participativo de lo que es el plan estratégico del presente y del futuro, en algo que nos iguala a todas y todos, también se tenga confianza en que el propósito del Gobierno vasco es mejorar la calidad asistencial. ¿Y cómo salimos de este lío? Bueno, yo tengo confianza en que vamos a salir. Entiendo lo que puedan ser las reivindicaciones, pero ubicadas en su justo ámbito, en el ámbito de las competencias que a cada uno nos asisten y, junto con las competencias, las responsabilidades que a cada uno y a una nos asisten. Y tengo confianza en lo que pueda ser que tras las sustituciones habidas, por ejemplo, en el Hospital Donostia y en la OSI Donostia Aldea, tengo confianza en el proceso que ya el propio director médico, la directora médica y el director gerente han abordado de conversaciones con los propios jefes médicos. Tengo confianza en lo que pueda ser el planteamiento desde el Osakidetza y desde el Departamento de Salud en lo que sea ese modelo participativo para el plan estratégico, de la misma manera que lo está haciendo del plan de atención primaria. Lehendakari, cambiamos otra vez de escenario. ¿No cree que es peligroso para los usos democráticos legislar a la carta, como parece ser la reforma del delito de malversación?
me lleva a una consideración que es, bueno, escuchando la intervención del presidente del Gobierno español ayer en Barcelona, hombre, a uno de alguna manera le reconforta. No diré que le alegra, pero le reconforta que venga a darle la razón o a compartir aquello por lo que también el Lehendakari, y no exclusivamente, pero también el Lehendakari, ya en el proceso catalán, el año 2016-17, planteábamos que no es bueno judicializar la política. Y me reconforta porque, de alguna manera, bueno, quienes apostaban por la aplicación del 155 de la Constitución española y la defendían, bueno, creo que todas y todos somos conscientes de lo que un debate político que debería haber sido sustanciado en el ámbito de lo político, contaminado por lo que pueda ser un proceso judicial, pues no resulta satisfactorio o positivo para lo que pueda ser una convivencia política democrática en ningún entorno, sea una comunidad autónoma o sea en el Estado. Yo puedo compartir lo que sea una modificación del Código Penal, pero he planteado primero que en este caso del delito de malversación quiero analizar bien cuál es la propuesta de enmienda del Gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos al planteamiento de Esquerra Republicana de Cataluña, para que no haya tampoco, como he dicho, un coladero en lo que puedan ser los delitos de malversación vinculados a casos de corrupción. Puedo entender la modificación penal, pero he planteado también que en el Estado español, después de 41 años también de Constitución española, de 44 años, perdón, de Constitución española, sería bueno el releer la propia Constitución española, mirar a lo que puedan ser nuestros entornos más próximos y analizar si no es necesaria una mayor audacia en lo que pueda ser incluso la propuesta de modificación del artículo 155 y plantear que tiene que haber un ejercicio de diálogo político y siempre con una voluntad de acuerdo para dar satisfacción a unas aspiraciones. Porque creo que tampoco en este caso estamos analizando bien las causas ni la situación. Y la causa es un recurso ante el Tribunal Constitucional de un estatuto de autonomía aprobado por referéndum del pueblo catalán. Y hemos de ser conscientes de que un estatuto aprobado por una sociedad llamada a las urnas, si es recurrida al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no atiende tampoco a lo que el propio Tribunal Constitucional en otras sentencias ha dado a conocer de que las sentencias tienen que estar también adecuadas a lo que es la realidad social y política en cada momento. Si esto no ocurre, pues todo lo demás viene por añadidura, si además no hay diálogo, como no lo ha habido. Hablando del presidente, ¿no cree que en los últimos tiempos es más complaciente con Bildu que con el PNV? Bueno, cada uno tendrá que extraer sus conclusiones, sus interpretaciones. No me corresponde a mí hablar en nombre del Partido Nacionalista Vasco, está aquí su presidente, pero desde fuera, con un intento de objetividad siempre en lo que uno tiene que decir y desde el respeto institucional, hombre, creo que ha sido el propio Gobierno español quien en el mes pasado de septiembre decía que el Partido Nacionalista Vasco es socio preferente. Bueno, en la práctica no sé si es tal. A veces el Lehendakari da la sensación de que su partido está más satisfecho con Sánchez que lo que está usted. No sé si el Partido Nacionalista Vasco está satisfecho o no está satisfecho. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco es muy consciente de cuál es el panorama político de representación política e institucional en el Congreso de los Diputados, en el Estado español, cuál es también el escenario político que afrontamos de elecciones municipales, elecciones autonómicas en otras comunidades autónomas, además de las forales aquí en Euskadi y al Parlamento Foral Navarro. Creo que está consciente el Partido Nacionalista Vasco de que estamos ante un año también en el que
por lo menos en calendario deberían celebrarse las elecciones generales, no sé si en diciembre del año que viene o cuando sea. El Partido Nacionalista Vasco es consciente también del contexto económico, social que se vive, de la necesidad de una cierta estabilidad, por mucho que haya tensión entre los dos socios de coalición de gobierno, de la necesidad de estabilidad institucional para una cierta certidumbre política, pero también económica, que es lo que he venido a defender también, ante lo que es, insisto, la representación política que hoy existe en el Congreso de los Diputados. El futuro está por escribir. Y como lehendakari, pues yo tengo mi realidad personal, particular, institucional también, en lo que es la relación con el presidente del Gobierno español, con el Gobierno español, pero al mismo tiempo animo a las consejeras y a los consejeros del Gobierno vasco a profundizar en la relación con el Gobierno español en orden a lo que pueda ser ese criterio de avanzar, ensanchar y defender lo que es nuestro sistema de autogobierno reconocido. No me diga que tiene mejor relación con el señor Feijóo que con el señor Sánchez. No, como presidente del Partido Popular no he tenido relación con Alberto Núñez Feijóo, salvo comunicaciones que él me haya participado de cuando ha venido a Euskadi a ofrecer alguna conferencia para decirme que iba a estar en Euskadi. Por lo demás, no he tenido ninguna otra relación. ¿No teme que esa colaboración entre Sánchez y Bildu pueda terminar conformando una alternativa al PNV en Euskadi? Bueno, esa es la aspiración de Bildu sempiterna, ¿no? Bueno, yo creo que hemos vivido todavía ejercicios electorales últimos y recientes en los que el discurso de Bildu, y no solamente de Bildu, también del Elkarrekin Podemos, era ese planteamiento de la supuesta alianza de izquierdas. También es constatable lo que han sido las voces del secretario general del Partido Socialista de Euskadi ante este tipo de pretensiones de H. Bildu, pero esto es algo que H. Bildu viene con una marca propia de la casa desde su origen, la de sustituir al frente de las instituciones al Partido Nacionalista Vasco. No con el Partido Nacionalista Vasco, sino sustituir al Partido Nacionalista Vasco. En los últimos días también ha habido cierto ruido entre los dos socios del Gobierno vasco. ¿La continuidad de la coalición está asegurada ahora después de las elecciones municipales? Por supuesto que la salud de la coalición de gobierno es absolutamente satisfactoria. A futuro serán los partidos los que tengan que decir, pero antes hemos estado hablando de estabilidad. Antes hemos estado hablando de estabilidad, no solamente en Euskadi. Hemos estado hablando de estabilidad también en Euskadi de la mayoría de los gobiernos institucionales de las instituciones, valga la redundancia, mayores en Euskadi, pero también de la estabilidad en otros entornos, como el propio Estado español. Yo creo que a futuro habrá que analizar también, después de lo que sean los resultados electorales, las fórmulas que confieran una mayor estabilidad y una mayor garantía también de cara al próximo futuro. Pero no me corresponde a mí decirlo. Yo simplemente intento preservar lo que es la salud del Gobierno vasco, que creo que es como la de la mayoría de las instituciones, donde contamos en Euskadi con un gobierno de coalición. Nos atenemos a un programa de gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta, el programa de gobierno. Y lo que está fuera del programa de gobierno intentamos hablarlo, intentamos además conciliarnos, no solamente hablarlo, sino también conciliarlo. Y creo que la realidad que podemos transmitir a la sociedad vasca es de una garantía en lo que es la salud actual de las instituciones vascas en su conjunto. Se nos está acabando el tiempo, pero quería hacerle una última pregunta y es referida al proyecto del Guggenheim de Urdaibai. Se la hago como lehendakari, como presidente del patronato, ¿no? Ya hay un compromiso económico de la Diputación de Vizcaya y del Gobierno central. Solo falta que se defina el Gobierno vasco, ¿no? Sí, está aquí presente el diputado general de Vizcaya, además de otros diputados forales que también veo. Sabe el diputado general de Vizcaya del compromiso del Gobierno vasco por lo que es el objetivo del proyecto de Guggenheim Urdaibai, que es la reactivación de la zona de Busturialdea o de la zona de Urdaibai en su conjunto.
Y en ese propósito de reactivación yo aplaudo también las iniciativas que desde el ámbito privado y desde lo que es la colaboración público-privada también vienen dándose en estos últimos meses, la iniciativa de colaboración de proyectos empresariales, de empresas ubicadas en el entorno del Urdaibai para ese mismo propósito. Sabe el diputado general de Vizcaya, lo saben los diputados forales también de la Diputación Foral de Vizcaya, que hay un compromiso por parte del Gobierno vasco en relación a lo que sea una actuación coadyuvante a lo que es el proyecto Guggenheim Urdaibai, en aquello que compete al propio Gobierno vasco en el ámbito de sus propias competencias, sea movilidad, sea también sostenibilidad, medio ambiente. Sabe el diputado general de Vizcaya, como también lo saben los diputados forales, que en ese propósito coadyuvante también el Gobierno vasco tiene un propósito, como es el de la ubicación del Museo de la Paz, el Museo del Bombardeo y de la Paz, trasladando lo que es la ubicación actual existente a lo que pueda ser una nueva ubicación que incida también, en su caso, en lo que pueda ser el proyecto Guggenheim Urdaibai. Y sabe el diputado general de Vizcaya, y lo saben los diputados forales de la Diputación Foral de Vizcaya, que en el caso de que contemos con un proyecto ya definido, vamos a analizarlo conjuntamente para saber cuál es la participación de cada uno. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Lehendakari, muchísimas gracias a todos y feliz Navidad, que ya estamos en fechas. Muchas gracias. Eskerrik asko.